Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Menudo etapón hemos tenido para empezar este Giro de Italia, una carrera más propia de una clásica que de una etapa de una gran vuelta. Una etapa espectacular, como digo, que nos ha dejado un final apoteósico donde Pogačar ha intentado atacar, pero no ha conseguido ganar, ya que el ganador de hoy ha sido un colosal Jonathan Narváez. El corredor ecuatoriano de Ineos Grenadiers se pone como primer líder de este Giro de Italia. Hemos tenido una etapa con muchísimos detalles y mucho que analizar, ya que eso nos va a ayudar a ver lo que nos puede esperar en las posteriores etapas. Así que si no os queréis perder ni un solo detalle, no os perdáis el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Bien, pues antes de empezar con el resumen y el análisis de la etapa de hoy, dejadme recordaros que a los que no hayáis visto el vídeo que publiqué ayer, en el que hablaba de lo que nos podíamos esperar de este Giro de Italia en cuanto a las tácticas de los equipos y a los distintos corredores, lo que podían hacer cada uno, por favor, vedlo, los dejaré tanto al final de este vídeo como el enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Porque solamente con lo que hemos visto en esta primera etapa, creo que vamos bien encaminados con la teoría que comenté ayer. Bien, pues ahora sí, empecemos ya con la etapa de hoy, una etapa cortita de 140 kilómetros con un final realmente interesante, más propio de una clásica, como he dicho, que no de una etapa del Giro de Italia, al menos no de las primeras. Hoy una etapa de 3 puertos y 2 ascensos a una colina en la parte final a solo 3 kilómetros que podían marcar la diferencia y que equipo UAE con Tadej Pogačar a la cabeza tenían apuntado en el calendario para poder vestirse ya desde la primera etapa con el maillot rosa. La carrera de hoy se ha iniciado con una fuga de unos 6-7 corredores que han mantenido una distancia constante entre los 2 y 3 minutos sobre el pelotón, un pelotón liderado en todo momento por el equipo UAE, lo que denotaba que esta etapa la tenían marcada en el calendario, como ya comentamos ayer, y que estaban interesados en ir a por la victoria. Como digo, esta fuga en el ascenso al puerto de Superga, que era el penúltimo puerto grande, ahí ya se ha fragmentado y se han quedado simplemente 2 en cabeza. Gabriel Xavier, el corredor eritreo del Lidl Trek, junto con Calmeján, el corredor veterano ya del Intermarché Wanty, que se han ido en cabeza. El segundo grupo ha ido perdiendo tiempo y al final ha sido absorbido por el pelotón. A 40 kilómetros de meta, el dúo de cabeza le sacaba ya más de un minuto a este segundo grupo intermedio, que eran los que se habían desprendido de la fuga, y casi 3 minutos sobre el pelotón. A 34 de meta hemos pasado por el primer ascenso a San Vito, una colina de poco más de 1 kilómetro, pero muy dura, que ni siquiera estaba categorizada como puerto, pero que iba a ser determinante, ya que se pasaban 2 veces, la primera esta y la última a solo 3 kilómetros para meta, y ese podía ser un momento clave. En este primer paso ya hemos visto como la distancia entre los dos de la fuga y el pelotón se ha reducido mucho a solo 1 minuto con 50 segundos. Y a 25 de meta hemos llegado al ascenso de la Maddalena, un puerto de unos 7 kilómetros, no especialmente duro, pero sí que se iba a hacer bastante duro debido a la velocidad que se iba a imprimir. Ahí hemos visto cuál era la táctica del UAE, que no era otra que quemar a todo el mundo que pudieran en ese puerto para que Tadej Pogačar atacara, es decir, que hiciera un último solo de unos 20-24 kilómetros aproximadamente para llevarse la victoria y marcar diferencias con lo de la general. Lo que pasa es que no les ha salido bien, como comentaremos a continuación. Como digo, en el ascenso a la Maddalena hemos visto como el dúo de cabeza formado por Gabriel Xavier y Calmeján también empezaba a separarse, ya que el corredor del Intermarché Wanty conseguía irse por delante y el corredor eritreo empezaba a perder tiempo hasta que al final ha sido absorbido por el pelotón. El pelotón comandado por el UAE, pero esta vez sí con mucha más velocidad. Como digo, aquí se veía la táctica que iban a llevar a cabo y era apretar todo lo que tuvieran, quemar a corredor tras corredor de su equipo para eliminar a todo el que pudieran y que Tadej Pogačar, llegado el momento clave, atacara y se fuera en solitario. Hemos visto como Mikel Bier, que ha hecho una magnífica etapa, lo ha dado todo, ha puesto un ritmo altísimo que ha permitido ver ya a los primeros corredores que no tienen buenas piernas. Las primeras sorpresas han sido Thymen Arensman, el que se suponía que debía ser el co-líder del equipo Ineos,
junto con Geraint Thomas, que se ha quedado a las primeras de cambio, y otra sorpresa ha sido Romain Bardet, el corredor del DSM, que tampoco ha podido aguantar el ritmo. En ese punto veíamos como la diferencia entre Carmejean y el pelotón ya estaba solo en los 40 segundos. Cada vez quedaban menos corredores del UAE, lo cual indicaba que Tadej Pogačar estaba a punto de atacar. Pero la sorpresa ha llegado cuando hemos visto que solo quedaba Rafał Majka y que Tadej Pogačar no tenía intención de atacar. Esa situación nos da para pensar de que igual Tadej Pogačar hoy no ha encontrado las mejores sensaciones, no ha encontrado las mejores piernas y ha decidido no atacar, ya que no se ha visto con corazón de hacer los últimos 20 kilómetros en solitario con el pelotón detrás de él. Como digo, de esa manera el equipo UAE ha tenido que abortar la misión, Rafał Majka se ha quedado tirando, han llegado a coronar prácticamente a punto de coger a Carmejean, pero al ver que ya no había nadie más han ralentizado el paso y así de esa manera Carmejean ha vuelto a coger diferencias. Y ahí han empezado los problemas del UAE, porque todos los corredores lo han visto, todos los equipos han visto la debilidad del equipo de los Emiratos Árabes y han empezado a atacar. Distintos corredores han empezado a saltar del pelotón y se ha formado una fuga por delante de unos también 7 u 8 corredores con entidad. Gente como Maximilian Schachmann o como Damiano Caruso o como Nicola Conchi, el corredor del Alpecin de Keuning, que a 15 kilómetros de meta también ha saltado por delante y se ha puesto en cabeza a unos 10 segundos aproximadamente de este segundo grupo y a unos 20-25 del pelotón. Un pelotón que seguía tirado por un Rafał Majka que no está acostumbrado a hacer este trabajo, que no ha venido a este Giro de Italia a hacer este trabajo de rodar y de tirar del pelotón, pero que se ha visto obligado a hacerlo cuando Tadej Pogačar ha abortado el plan que había y se han quedado solo ellos dos. Hemos visto como Pogačar se ha ido a la parte media del grupo a protegerse y ha dejado a Rafał Majka tirando del carro. Y así a 4 kilómetros de meta hemos llegado al último ascenso a San Vito, ese ascenso corto pero duro que ya habían pasado anteriormente y que iba a acabar determinando lo que iba a suceder en la etapa de hoy. Nicola Conchi ha sido el primero en iniciarlo con unos 20 segundos sobre el segundo grupo y unos 40-45 segundos sobre el pelotón. Nada más iniciarlo, ya hemos visto como Pogačar se ponía en cabeza, empezaba a apretar el ritmo y los corredores empezaban a quedarse. Empezaban a quedarse excepto algunos, ya que ahí ha aparecido la figura del gran protagonista de hoy, el ecuatoriano Jonathan Narváez, el corredor de Ineos, que desde un principio se ha puesto a rueda de Tadej Pogačar y no la ha soltado en ningún momento. En esos primeros instantes, Julian Alaphilippe también le hemos visto con muy buenas piernas, también se ha puesto a su rueda y ha salido con Pogačar. Por delante, los corredores que venían de la fuga iban siendo absorbidos, pero con esa ventaja que ya tenían, les iba a ayudar a quedar cerca una vez que Pogačar coronara. Y así ha sido el caso, ya que a 3 kilómetros, 2,9 aproximadamente, hemos coronado San Vito. Pogačar lo ha coronado ya en cabeza porque ha adelantado incluso a Nicola Conchi, pero Jonathan Narváez seguía soldado a su rueda. Maximilian Schachmann, que era uno de los que estaba en esa fuga por delante, también ha quedado muy cerca, cosa que le ha servido para finalmente unirse a ellos en el pequeño descenso de un par de kilómetros de San Vito. Y así hemos llegado al último kilómetro, un último kilómetro donde se iba a decidir al sprint, un sprint entre Tadej Pogačar, Jonathan Narváez y Maximilian Schachmann. Por detrás empezaban ya a verse los corredores del pelotón, ya que la distancia no era demasiado grande. Y así hemos llegado a los últimos 250 metros aproximadamente, cuando Maximilian Schachmann ha sido el primero en atacar e iniciar el sprint. Automáticamente Pogačar también ha empezado, Jonathan Narváez le ha cogido la rueda y finalmente, imponiendo su velocidad, el corredor ecuatoriano ha entrado primero, seguido de Maximilian Schachmann, y Tadej Pogačar ha entrado finalmente tercero. Alex Bodén, que aún aguantaba intercalado entre los 3 primeros y el pelotón, ha entrado a 6 segundos y el pelotón ha entrado encabezado por Nicola Conchi a 10 segundos. Si analizamos cómo ha quedado finalmente la etapa de hoy, vemos lo siguiente. Jonathan Narváez ha ganado con el mismo tiempo que Maximilian Schachmann segundo y Tadej Pogačar tercero. Alex Bodén ha sido cuarto a 6 segundos y quinto ha entrado Nicola Conchi, Quinten Hermans sexto, Mauri Van Severen séptimo, Antonio Tiberi octavo, Attila Barter noveno y Geraint Thomas décimo. No obstante, todos estos corredores, más muchos más, han entrado con el mismo tiempo, ya que formaban parte del pelotón.
Ahora apliquemos las bonificaciones correspondientes y veamos cómo ha quedado la clasificación general. En la primera etapa del Giro de Italia, el primer líder es Jonathan Narváez, el ecuatoriano de Ineos Grenadiers. A 3 segundos, el corredor alemán Maximilian Schachmann de Bora Hansgrohe. Tadej Pogačar es tercero a 6 segundos y el cuarto es Alex Bodden a 16, seguido de Damiano Caruso quinto a 17, Nicola Conchi sexto a 18, Quinten Hermann séptimo a 20, con el mismo tiempo que la mayoría de los favoritos. Los únicos que podían estar entre los favoritos o como mínimo eran segundas espadas, gente importante en esta carrera y que ya han perdido tiempo en esta primera etapa, ha sido Timen Arensman, que ha perdido 2 minutos 27 segundos, Nairo Quintana, que también ha perdido ya 1 minuto y 7 segundos, al igual que el corredor francés Romain Bardet, que ha perdido el mismo tiempo que Quintana. Bueno, pues como podéis ver, menudo etapón loco y apasionante y emocionante que hemos tenido para empezar este Giro de Italia. Os lo recuerdo otra vez, los que no visteis el vídeo de ayer, id a verlo, porque en lo que hemos visto en esta primera etapa ya nos deja claro que íbamos bien encaminados. Y es que el UAE tiene unas etapas marcadas en el calendario en las cuales creen que Tadej Pogačar puede sacar grandes diferencias, pero que también el UAE trae un equipo muy... ¿cómo decirlo? No débil, pero sí normalito. Un equipo al que se puede desarbolar a la mínima que algo se sale de lo establecido. Y hoy lo hemos visto. Y de hecho, hoy el que ha desarbolado el plan del UAE ha sido el propio Tadej Pogačar. Porque estaba claro que la estrategia era que atacara en el ascenso a la Col de la Madalena. Pero no ha podido, finalmente ha decidido abortar y seguir en el grupo, lo cual le ha complicado muchísimo el final de carrera, pero sobre todo le va a pasar factura a sus compañeros, ya que han hecho un trabajo muy duro, muy exigente, se han desgastado muchísimo, tanto los que han tirado en la Madalena para que al final no pasara absolutamente nada, como Rafał Majka, un corredor que debe venir a priori para ser ese último hombre de Tadej Pogačar en los grandes puertos, pero que hoy se ha comido todo el llano, un corredor que ha tenido que estar cerrando huecos, o mejor dicho, tratando de que no fueran a más. Así que habrá que ver si para la etapa de mañana, que también pinta espectacular, el equipo es capaz de recuperar como debería. Por parte del resto de equipos, pues bueno, creo que en la parte final hemos visto que han hecho lo que deben hacer, y es que cuando han olido debilidad por parte del UAE, han atacado, no los favoritos, pero sí esos segundos corredores que no van a por la general, pero sí pueden tratar de ir a por las etapas. Y espero y deseo que esto se siga viendo en todas las etapas que nos quedan de este Giro de Italia, porque eso denotará que tendremos carreras emocionantes. Y como os he dicho antes, si hoy ya se podían marcar diferencias, mañana se pueden marcar todavía mucho más. Y de hecho el final es todavía quizá más apropiado para Tadej Pogačar, ya que es un final de un puerto bastante largo y donde todo dependerá de las piernas que tenga el corredor esloveno. Como estaréis viendo en pantalla, tenemos una etapa con una encadenación de puertos en la parte final, pero sobre todo un último puerto largo de más de 11 kilómetros al 6% de media, que no es demasiado, pero si se imprime velocidad, si se imprime ritmo, muchos corredores se quedarán ahí, y ahí podremos ver si Tadej Pogačar tiene buenas piernas. Será una buena etapa para que se coloque líder. Veremos qué tal van mañana. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor dadle un fuerte like y compartidlo. Y si queréis apoyar al canal y que siga creciendo, por favor suscribíos si no lo estáis. Por mi parte esto ha sido todo, pero nos vemos mañana con un etapón. Así que hasta entonces me despido. ¡Adiós!